De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 4113. Se propone exonerar al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior de la prohibición dispuesta en el artículo 6 de la Ley 30.879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto que ha sido leído. Tiene la palabra la congresista Takayama Jiménez, presidenta de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes. Un saludo para usted y a todos los colegas congresistas. Voy a presentar el dictamen recaído en el proyecto de ley 4113-2018 que exonera al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior de la prohibición dispuesta en el artículo 6 de la Ley 30.879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019. La finalidad del proyecto de ley es exonerar al Ministerio de Defensa y del Interior de la prohibición establecida en el artículo 6 de la Ley 30.879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, autorizando al personal militar y civil la compensación extraordinaria por servicios en el extranjero en la región Antártida, la variación de los factores de cálculo y determinar las condiciones de pago en la República Federativa de Brasil para que comprenda al personal militar, policial y civil. Estos montos se aprueban de conformidad con el artículo 8 del Decreto Legislativo 1442 y las modificaciones se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa y del Interior sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Al respecto, en el 2014, a través del artículo 7 de la Ley 30.210, se dispone que el personal militar o policial y civil de los Ministerios de Defensa y del Interior que realizan viajes al exterior con carácter de oficial en misión tienen derecho a percibir una compensación extraordinaria, siendo los montos aprobados mediante decreto supremo. Posteriormente, se publica el Decreto Supremo 262-2014-EF, que aprueba los montos por compensación extraordinaria por servicios en el extranjero, pero en su anexo 1 no se ha considerado la compensación para el personal militar y civil de los sectores defensa e interior que pueden ser asignados a la región Antártida. Además, es indispensable establecer los criterios de los factores que se tendrían que considerar en los cálculos de las escalas de compensación, en el caso que por las travesías de las unidades navales de superficie submarinas tengan que arribar en puertos extranjeros para abastecerse. Asimismo, en base a la realidad que viven actualmente el personal militar nombrado en misiones diplomáticas, misión de estudios y comisión de servicio en la República Federativa de Brasil, por razones del proceso inflacionario se ha propuesto modificar su bonificación para su pago sea en dólares americanos con el fin de mantener la capacidad adquisitiva. Por ello, es necesario exonerar de las prohibiciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 30.879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, el cual dispone durante este año las entidades públicas están prohibidas de efectuar los reajustes en remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad y periodicidad. Como antecedente, en noviembre de 2017 se publicó la Ley 30.685, ley que exoneraba al Ministerio de Defensa y el Interior de la prohibición del artículo 6 de la Ley 30.518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, con la finalidad de otorgar el marco legal para los mismos conceptos. El proyecto de decreto supremo elaborado para implementar la ley fue presentado por el Ministerio de Defensa ante las instancias correspondientes, pero no fue aprobado porque el trámite final se realizó el 29 de diciembre del 2017, último día hábil del año fiscal 2017, perdiendo vigencia de ley por ser de periodicidad anual. En razón a lo anterior, la Comisión recomienda aprobar el dictamen recaído en el proyecto de ley 4113-2018 que fue aprobado por amplia mayoría en la Comisión. Gracias, señor presidente. Se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto de ley 4113, si bien es cierto, viene del Poder Ejecutivo, tiene que ver con algo que en el proceso del presupuesto participativo siempre desde el Nuevo Perú hemos puesto en evidencia.
con el famoso artículo 6 de la Ley de Presupuesto, que además rechaza y niega cualquier posibilidad de negociación colectiva entre la instancia y los trabajadores. En este caso, presidente, el proyecto de ley 4113 propone efectivamente exonerar al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior para garantizar la compensación extraordinaria por comisión especial, y obviamente señala dos contextos o dos ámbitos geográficos correspondientes. Pero más allá de que el truco, presidente, aquí está en que ya se van saltando el tarifario existente, quiero señalar, presidente, que nosotros jamás vamos a estar en contra de la mejoría o del mejoramiento de los niveles remunerativos de los trabajadores en el país. Pero en esta vez, presidente, yo votaría en contra, presidente, porque el Ministerio de Defensa es absolutamente inconsistente e incoherente con los beneficios que pide para su personal. Porque en mérito a este artículo 6, presidente, se ha presentado incluso el proyecto de ley 2180, que habla de los maestros que están en los institutos de educación superior tecnológica de las Fuerzas Armadas. Y los dictámenes a los proyectos 2421, 2284, que habla de los maestros que están en la educación básica regular, pero que son dependientes del Ministerio de Defensa. Y estos maestros necesitan una compensación. Un maestro de la Escuela Superior Tecnológica de las Fuerzas Armadas, que forman a los jóvenes que van a velar por el mantenimiento de los equipos de nuestras Fuerzas Armadas, ganan 1.000 soles y 800 soles. Y han firmado acuerdos para que eso se pueda compensar. Pero ¿qué dice el Ministerio de Defensa? Que no se puede hacer porque hay un artículo 6 que lo prohíbe. Y en tanto los maestros, que son responsables de formar jóvenes para el mantenimiento de nuestra Armada, no pueden ser compensados. Pero cuando se tiene que ver bonificaciones extraordinarias, viáticos, que son mucho más que el propio sueldo, ahí sí el Ministerio de Defensa presenta el Poder Ejecutivo un proyecto de ley que dice: necesito que me autorices modificar el artículo 6 porque necesito subir los viáticos de las personas que van a viajar a la Antártida por razones diferentes. Yo, presidente, debería plantear con determinación la oposición a este artículo, a este proyecto de ley. Pero en mérito, presidente, a que se trata de trabajadores y de las Fuerzas Armadas, nos abstendremos. Pero el Ministerio de Defensa, presidente, debería ser coherente, consistente y velar en igualdad de oportunidades para todos sus trabajadores. Por eso, presidente. Minuto, por favor. Por eso, presidente, la sugerencia de este proyecto de ley 4113, que viene del Ejecutivo, es que tenga que ser revisado y actúe con un acto de justicia al señor Presidente de la República, al señor Premier del Consejo de Ministros, al Ministro de Defensa, que haga un acto de justicia y que mire la compensación a todos sus trabajadores. ¿Por qué razón, presidente, tiene que hacerlo por a unos cuantos y venir acá también con este carácter, obviamente, de prioridad, de privilegio y de urgencia para poder garantizar esta compensación? Que si ustedes revisan, colegas, es muchísimo más que el propio sueldo que reciben. Cuando un maestro en estas entidades está por debajo de los 1.000 soles. El Ejército, presidente, a sus instituciones de educación básica sí ha nivelado. La Marina y la FAF no. ¿Por qué? Porque hay un artículo que le impide hacer esta situación y por tanto hay inequidades en este tratamiento de los trabajadores en el Ministerio de Defensa, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, tengan ustedes muy buenos días. El Frente Amplio, señor presidente, jamás ha sido renuente a que las remuneraciones de los trabajadores, sea cual su función, sean mejoradas, porque los estándares cambian relativamente. Pero sí nos hemos opuesto nosotros a que haya discriminación. No tengo nada contra los militares ni contra los exmilitares que nos honran con su presencia en este recinto desde hace tiempo atrás. Pero sí tenemos que decir que la discriminación es lo más horripilante que puede haber en una sociedad. Todos somos iguales, todos tenemos las mismas condiciones. ¿Por qué se tiene que hacer esta discriminación? Cuando se discutía
la existencia o no del artículo 6 en la Ley General del Presupuesto General de la República, nosotros insistíamos en que se debe de eliminar, reitero, eliminar. Pero sin embargo los vecinos del frente se opusieron e hicieron un coro unánime con el MEF. Ojalá, señor presidente, que esta vez, que es presidida la Comisión de Presupuestos por una digna dama, no sea absorbida por el MEF, porque los anteriores, excepto uno o dos, o algunos diría mejor para no herir susceptibilidades, señor presidente, fueron a vivir ya al MEF y ya casi eran funcionarios del MEF. Y no teníamos la independencia política de defender los intereses de la majestad del Parlamento. Me pide una interrupción. Sin embargo, señor presidente, tenemos que decir que se autoriza la compensación extraordinaria para el personal destacado en la Antártida en mejores condiciones remunerativas para el personal destacado en Brasil. Yo tengo el concepto, señor presidente, si nos escuchara sería mejor, con todo respeto, señor, porque nos dirigimos al presidente. Yo tengo el concepto, señor, que los militares son los que siempre han alabado el concepto de que sirven a la patria. Son herederos de Andrés Avelino Cáceres, de Miguel Grau, quienes ofrendaron su propia vida y jamás buscaron condecoraciones ni halagos económicos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte hay privilegiados tanto en diferentes partes de las Fuerzas Armadas. Y los trabajadores, señor presidente, para ellos sí no se puede de ninguna manera exceptuar el artículo 6. Me pide una interrupción el colega Ochoa. Tiene una interrupción el congresista Ochoa. Presidente, solo para pedirle a su presidencia y a su mesa directiva, en nombre de los maestros y maestras, presidente, que están a cargo del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, pueda tener a bien usted agendar los dictámenes correspondientes al proyecto de ley 2180 y los proyectos de dictamen 2421 y 2284, que hablan justamente, presidente, de los maestros que están a cargo tanto del Ministerio de Defensa como del Ministerio del Interior, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Pasa. Gracias, señor, por su gentileza. Continuando con mi intervención, yo diría y quisiera que sustenten cuál es la justificación de este proyecto. ¿Cuál? ¿Qué les falta a estos funcionarios que justifique que este Congreso los atienda urgentemente? Tenemos que exceptuar un artículo, la aplicación del artículo 6, señor presidente, porque se tratan de militares que quieren gozar más beneficios. Son, señor, $64,000. No, perdón. El impacto de los reajustes sería de $460,000 para 22 personas del Ministerio de Defensa y $75,000 para 3 personas del Ministerio del Interior. Señor, en un pueblo que se muere de hambre, el jubilado con 300, 400 soles, un maestro, unos trabajadores que no ganan ni 1,000 soles, vamos a discriminar y Para que concluya. Para concluir, señor, creo que no es justo. Nosotros con el Frente Amplio votaremos en contra, si no es la abstención, porque no creemos de que la discriminación siga reinando en un país donde hay privilegiados. Señor, yo me pregunto, ¿acaso el Ejecutivo toma en cuenta cuáles son las diferencias entre las condiciones laborales de los funcionarios en el extranjero y los trabajadores que cumplen funciones en el Perú en condiciones precarias? ¿Acaso un trabajador CAS, señor, que es un maltrato psicológico de todos los días? Para que concluya, por favor. ¿O acaso uno que tiene orden de servicios o un maestro que está destacado en zonas inhóspitas
y de emergencia está mejor que un diplomático o un agregado militar? ¿Qué es más urgente atender? Privilegios de las Fuerzas Armadas y algunos de ellos, reitero, con la presencia del señor Tubino. No tengo nada contra los oficiales, no tengo, pero yo creo que estamos luchando por la democratización en el trato de todos los peruanos, así como se exceptúa el artículo 6 para los militares, también que se exceptúa para los trabajadores en general. Ojalá que en esta discusión de este presupuesto de este año, vecinos del frente, votemos déficit. Gracias, congresista Justiniano Pasa. Si no hay otro congresista... ¿Perdón? Eloy Narváez y después congresista Tubino. Gracias, presidente. A veces queremos todo para todos, ¿no? Eso es lo justo y lo lógico. Pero no olvidemos que cuando algo se avanza en algún sector, eso significa que eso nos puede permitir para que los demás en el futuro se vayan beneficiando también. Peor es decir no a todo. No tiene lógica ni tiene sentido, solamente sería una posición un poco egoísta. Si el Ejecutivo nos está diciendo que es con cargo a los recursos del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Interior, si hay recursos y con cargo a su presupuesto, ¿por qué le vamos a decir que no? O sea, ¿cuál es la lógica de ese argumento? ¿Solamente porque todos no se benefician? No me parece lógico. En el tema de los avances de la conquista social de las mujeres, paso a paso se ha ido avanzando a lo largo de la historia. Pero si vamos a querer para todas, a veces no es tan fácil. Yo también quisiera que, por ejemplo, al magisterio, de una vez también podamos atenderlo, a la gente que trabaja en el sector salud, que son fundamentales. Pero si vamos dando a estos sectores, que además son gente también que da el pecho por el país. Hace poco hemos dicho, ya no queremos terrorismo, pero ahora que les decimos a los militares, no te doy. No tiene sentido. Apoyemos nada más, colegas, y creo que hoy día es un día histórico para el país y demostremos a las Fuerzas Armadas que también, y al Ministerio de Interior, a la policía, a los policías que nos cuidan a nosotros, todos los días, le vamos a decir, no te doy esta ley. Imagínense, hasta parece ridículo. Gracias, presidente. Una interrupción, presidente, al Tiene la colega interrupción Iberico. el congresista Luis Iberico. Muy breve, presidente. Solamente se trata de especificar de qué estamos tratando. Acá no estamos tratando de un incremento salarial para militares y policías. Estamos tratando de dos cosas muy puntuales que en ambos casos son subsanaciones. Es decir, están corrigiendo omisiones que se cometieron al momento de elaborar los presupuestos. Una de esas omisiones fue la de el pago de una compensación especial a los efectivos que van a la Antártida. Entonces, ¿qué pasó? Que a la hora de elaborar en el presupuesto en la destinación de estas comisiones que se dan en diferentes regiones del mundo, se les olvidó la Antártida, se les pasó. Entonces se quedaron sin esa comisión y el monto total asciende a $29,000. Para compensar la omisión, ha sido un error que se cometió a un pago que ya hace rato que se está realizando en el Perú a los que van a la Antártida. Y en el caso de Brasil, debido a la devaluación del real, es que está haciéndose esta compensación también para un grupo, es decir, acá sí más nutrido de personal que cumple su misión en Brasil. Es decir, para que concluya. el real pues ha tenido una fuerte devaluación, lo que ocurre en países cuando no manejan de una manera muy estricta su moneda, se ha caído en relación al dólar y lo que se está haciendo es una compensación. O sea, estamos hablando de dos compensaciones muy puntuales y muy focalizadas. No estamos hablando de incrementos salariales para nadie, son cosas muy concretas, presidente. Muy agradecido. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. Efectivamente, lo que acaba de mencionar el congresista Iberico es la verdad. O sea, ¿para qué llevar estas cosas hacia elucubraciones, como lo he escuchado al congresista Pasa, que no tiene nada que ver? Acá lo que realmente estamos viendo es justamente el tema de la Antártida. Y el Perú tiene que tener presencia en la Antártida, y la tenemos hace muchos años, a buena hora.
tenemos que visualizar los temas importantes hacia el siglo XXI. Y entonces, acá lo que se hace es otorgar a este personal, que se había obviado, personal militar y civil, la compensación extraordinaria por servicios en el extranjero en la región antártida. De eso se trata. Y efectivamente, en el siguiente párrafo se habla de las condiciones de pago en la República Federativa de Brasil. Y efectivamente, o sea, ¿por qué tenemos que perjudicar al personal que está allá en la modalidad de pago? O le pago en reales o le pago en dólares. Lo tengo que hacer de tal manera de que no lo perjudique a ellos y tampoco nos significa nada para nosotros. Entonces, al final de eso es de lo que trata este proyecto de ley, que merece la aprobación por unanimidad y con el voto también aprobatorio del congresista Apaza. Gracias. Congresista Schaffer, por favor. Julio. Por alusión, sí. Sí, si usted desea, presidente, o desea una interrupción, congresista Paza, encantada. Congresista Paza, tiene la interrupción. Gracias, señor presidente, colega también. Nadie está cuestionando si se olvidaron o no se olvidaron. Nadie está cuestionando de que se regularice o no se regularice, señor presidente. Lo que estamos cuestionando es cómo se utiliza el artículo 6 de la Ley General del Presupuesto de acuerdo a los intereses. Si nosotros tratáramos para los trabajadores de regularizar el pago de los jubilados, de los maestros y todos los trabajadores en general, también debíamos exceptuar el artículo 6. Esa es la objeción que hacemos nosotros. De que se olviden, no se olviden, bueno, no es la materia de fondo. Quiero hacer esa aclaración a mi respetado y querido siempre el contraalmirante Tubino, porque a veces quiere también tubinizar el Congreso. Gracias. Gracias. Continúe, por favor, congresista Carla Schaffer. Gracias, presidente. Sí, solo para exhortar a todos los congresistas que hoy apoyen esta situación que se ha presentado en las Fuerzas Armadas y que es necesaria. Acá vemos que mucha gente está preocupada por el medio ambiente, el cambio climático. Es estratégico la participación de nuestras Fuerzas Armadas en la Antártida, presidente. Y esto nos da la posibilidad que lamentablemente, que ha sucedido porque acá tenemos varias modificaciones presupuestales que se han hecho hasta los Juegos Panamericanos, que ha sido parte de la importancia de contribuir de este Congreso de la República al buen desarrollo de los Juegos Panamericanos, pero dejando las mezquindades de algunos personajes. Acá yo creo que todos los congresistas tenemos que dar esta posibilidad de exonerar, ¿no?, del artículo 6 de la Ley de Presupuesto para poder hacer de que nuestros compatriotas que nos representan en las Fuerzas Armadas hagan el trabajo importante que se hace en la Antártida, no solo por el bien de nuestra patria, sino del mundo entero. Yo exhorto, hasta el congresista Paza creo que entendió, yo sé que existe, como bien ha dicho el congresista Narváez, situaciones complejas en todos los sectores, pero no podemos estar siendo mezquinos y decir, no, si no le das a todos, no podemos dar esta situación que hoy se presenta para dar una solución importante de país y de mundo. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Rosas. Presidente, gracias. Un saludo a todos. El tema que se está planteando es sencillamente fácil y no hay por qué complicarse la vida. Es decir, que se deje sin efecto o se exonere una provisión que existe, que afecta a las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando salen en misión al exterior, a hacer estudios o investigación como en la Antártida u otros lugares. En segundo lugar, esto solamente hasta diciembre. Otro punto, esto no afecta el presupuesto porque está dentro del pliego del presupuesto del Ministerio de Defensa, presidente. Se ha mencionado otros sectores, por supuesto, en su momento se tratará, pero ahora se tiene que ver con lo de las Fuerzas Armadas y por lo tanto pido, presidente, que se someta a la votación. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Rosas. Congresista Glave. Presidente,
Lo que pasa es que creo que lo que no entienden algunos colegas no es la oposición al tema de fondo, es que ese artículo 6, presidente, que está ahí, por ejemplo, porque no tenemos una ley de negociación colectiva, y entonces con eso se le pone barreras a las posibilidades de los trabajadores del Estado, que está ahí para que sea la excusa de distintos sectores, incluido Defensa, como ha explicado el congresista Ochoa, para no poder finalmente responder a arbitrajes o para responder a convenios con los trabajadores o para responder demandas, porque dice no puedo porque tengo el artículo 6. Entonces, claro, el artículo 6 para algunas cosas se solicita exonerar, pero para otras se utiliza como una excusa. Eso es lo que molesta, presidente. Ese es el tema que estamos tratando de llevar a reflexión. Y solo un segundo adicional, que finalmente esto tiene que ver con el tema también de trabajadores de otro sector, es que en este momento, presidenta, hay un conflicto en el Ministerio de Trabajo por culpa de una ministra que está ausente, una ministra que no ha sabido resolver un pedido con los trabajadores del sector minero. Usted los recibió ayer en algún momento, espero que pueda mandar la comunicación que usted se comprometió, pero hoy día lo citó y no estaba la ministra, y no había nadie de la sociedad que tenía que trabajar con ellos, y no había absolutamente nadie de los que tenían capacidad de decisión, sino solamente el director, que ya había declarado ilegal la huelga. No tiene ningún sentido, presidente. Eso es un tema de comunicación que creo que ojalá este presidente que tenemos cambie a esta ministra que evidentemente es incapaz de resolver los problemas laborales. Una interrupción que me pide el congresista Ochoa. Congresista Ochoa, por favor, tiene la interrupción. Presidente, yo quiero aclarar lo que algunos colegas han señalado respecto a si esto es o no es incremento. Creo que se distorsiona la percepción. Desde lo que nos corresponde en nuestra participación, presidente, hemos hablado con el ministro de Defensa, incluso que en paz descanse, que ellos se comprometían con cargo a su presupuesto garantizar esas compensaciones de las que estamos hablando con los maestros que están en los institutos de las escuelas superiores tecnológicas del Ministerio de Defensa. Pero ¿qué alegaba él? Que el artículo 6 se lo impide, que es con cargo a su presupuesto, que nos hemos reunido, hemos trabajado en conjunto, verificando que hay presupuesto, con cargo a su propio presupuesto. Aceptaban ellos esa compensación a los maestros que trabajan en el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. ¿Pero qué aluden los ministros? Que el artículo 6 no me lo permite. Sin embargo, para sí sus omisiones vienen y dicen, quiero que me autorices a modificar el artículo 6. Ese es el punto. No estamos hablando acá de que estamos pidiendo... Para que concluya, por favor. Terminar nomás, presidente. No estamos pidiendo eso. Estamos hablando de cómo, por conveniencias propias dentro del ministerio, se aprovecha el artículo 6. Y sí, pues, es solo un grupito. Y parece que el congresista que antecedió, ¿no es cierto?, no ha leído bien esto, porque en realidad lo que está diciendo es, efectivamente, es para un grupito. Ojalá fuera para todos, ¿cierto? Ojalá sea para todos, pero hay que nivelar, presidente, en una institución, hay que nivelar hacia arriba. Y no a unos pocos seguir subiendo para arriba y más arriba. Eso es simple, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Clayton Galván. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a mis colegas congresistas. Bueno, el presente proyecto de ley es exonerar al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Interior de la prohibición dispuesta en el artículo 6 de la Ley 3879, Ley de Presupuestos del Sector Público del año fiscal 2019. En el año 2014, presidente, a través del artículo 7 de la Ley 30210, ley que aprueba la modificación presupuestaria en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2014 y aprueba otras medidas, se dispone que el personal militar o policial de los Ministerios de Defensa y del Interior que realizan viajes al exterior con carácter oficial o en misión diplomática, comisión especial en exterior, misión de estudios, comisión de servicio y tratamiento médico altamente especializado, tienen derecho a percibir una compensación extraordinaria por servicios en el extranjero y los demás montos de compensación. Sin embargo, presidente, en la cuarta disposición transitoria de la Ley 28411, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, anualmente las leyes de este sector son normas de austeridad y racionalidad del gasto público, estableciendo prohibiciones a los ingresos o beneficios de toda índole para los trabajadores de la administración pública. Es por ello que el Poder Ejecutivo puede modificar el Decreto Supremo con la otra norma de igual rango para otorgar beneficios a los servidores públicos, incrementar remuneraciones, bonificaciones, retribuciones, dietas, compensaciones económicas, entre otros beneficios.
El 22 de noviembre del año 2017, presidente, se publica la ley 3685, ley que exonera al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Interior de la prohibición dispuesta en el artículo 6 de la ley 3518, ley de presupuesto del sector público del año 2017, con la finalidad de incorporar en la compensación extraordinaria por servicios en el extranjero a la región Antártida. A la fecha subsiste la necesidad de realizar modificaciones normativas que permitan hacer efectivo el otorgamiento y reajustes de los conceptos señalados. Finalmente, presidente, como sucede con muchas instituciones del gobierno, todo se financiará con cargo al presupuesto institucional de su propia entidad, debido a que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, para el año fiscal 2019, tiene asignada en su presupuesto por recursos ordinarios un financiamiento para cubrir el pago de las compensaciones por viaje al exterior, en misión diplomática, como también misión de estudios y comisión de servicio. Sobre el particular, el artículo 6 de la Ley de Presupuesto, prohibición de ingresos de personal, cada año está en discusión. Este año no será excepción. Durante el debate de la Ley de Presupuesto, en sendas a sentencias, el Tribunal Constitucional ya ha declarado su inconstitucionalidad y ha exhortado al Congreso de la República a que, en el marco de sus atribuciones y conforme a lo señalado, apruebe la regulación de la negociación colectiva a partir de la primera legislatura ordinaria del 2016 al 2017. Convierte traer la colación lo siguiente. Con fecha 16 de septiembre del 2018 se publicó el decreto legislativo la 1442, norma que transgrede en más de un articulado el derecho colectivo de los trabajadores del sector público, como por ejemplo Para que concluya, por favor. La simple denominación del principio de disciplina administrativa. En el mismo sentido, el artículo 6 establece que son funciones de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, en forma exclusiva y excluyente, proponer medidas y evaluar las propuestas de los sectores materias de ingresos de personal que impliquen el uso de fondos públicos, y que es la única autoriza para crear registros a plazas o puestos, conceptos de montos establecidos en el catálogo único de conceptos de ingresos, la numeral 3. El cajón de desastre o otras atribuciones establecidas por normas expresa en el marco de las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas. Frente a ello, presidente, presenté un proyecto de ley, la 3440, presidente, con la finalidad de derogar el referido decreto legislativo, siendo aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo, la que se encuentra en relatoría desde el 5 de octubre del 2018. En algo podría oxigenar a este proyecto que estamos discutiendo. Muchas gracias, presidente. Le agradezco, congresista Clayton Galván. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Takayama Jiménez, presidenta de la Comisión de Presupuesto. Gracias, señor presidente. Solo solicitarle en este momento ir al voto. Gracias. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. 1:27 p.m. Entonces se registra la asistencia. Antes de someter a votación el proyecto de ley 4113, que propone exonerar al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior de la prohibición dispuesta en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, aprobado. Recordemos que es una iniciativa del Poder Ejecutivo que fue aprobado por mayoría con su fórmula sustitutoria en mayo del presente año. El proyecto exonera al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior de la prohibición dispuesta en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, con la finalidad de autorizar el otorgamiento al personal militar y civil de la compensación extraordinaria por servicios en el extranjero en la región Antártida, incluyendo las condiciones de pago por estadía en puerto extranjero de las unidades navales de superficie submarinas en países no contemplados en la normatividad vigente, autorizar la variación de los factores de cálculo y determinar las condiciones de pago en la República Federativa de Brasil para que comprenda al personal militar, policial y civil. Los montos de los conceptos antes señalados se aprueban conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1442 de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. Las modificaciones que se aprueben, acorde con lo establecido en la presente ley, se financian con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro. Registrar asistencia cerrada al voto. En estos momentos, entonces, se somete a votación el proyecto de ley 4113, iniciativa del Poder Ejecutivo y aprobado en la Comisión
de Presupuesto. Recordemos que hasta el momento se ha aprobado ya un proyecto de la Comisión de Justicia, de Defensa Nacional, de la Comisión Agraria, y también se ha aprobado autorizar al presidente de la República para viajar a Nueva York del 24 al 26 de septiembre para participar del 74º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Foro de Presidentes de la Alianza del Pacífico. En unos momentos se van a dar a conocer entonces los resultados. Cerrada la votación, han votado 74 a favor, 5 congresistas en contra, 3 en abstención, más Verde Domínguez, Verde Cruz, Verde Cheput, Verde Marisol Espinosa, ya, Verde el anterior para Clayton, anterior Verde, Arce, abstención, anterior Verde, abstención, Verde, Vilcatoma Verde, Villanueva Verde, Belaúnde Verde, ¿ah? Palma Verde, Melgarejo Verde, Monterola Verde, Galarreta Verde, Verde Marisol Espinosa, Salazar. Ok, cerramos. 86 a favor. Han votado 86 señores congresistas a favor, 5 en contra, 3 abstenciones. Siguiente punto. Takayama, perdón. Segunda. Sí, perdón. El congresista Takayama tiene la palabra. No. Sí. Exoneración de la segunda votación. No hay. Ha sido aprobado el proyecto de ley que exonera al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior de la prohibición dispuesta en el artículo 6 de la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019. De conformidad con el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado no requiere segunda votación. Por favor, próximo punto. ¿Ah? No, que yo quisiera pasarte una vez el de... Por favor, ¿podrían ir leyendo el cuadro de comisiones y votar a mano alzada? Modificación del cuadro de comisiones. Comisión de Ética Parlamentaria. Sale el congresista Lizana Santos e ingresa el congresista Mantilla Medina, Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Sale el congresista López Vilela e ingresa el congresista Figueroa Minaya. Modificaciones del cuadro de comisiones ordinarias, correspondiente al periodo anual de sesiones 2019-2020. Comisión Agraria. Sale como titular el congresista Ushñahua Huazanga, Grupo Parlamentario Unidos por la República. Comisión de Ciencia. Sale como titular el congresista Curro López.
Grupo Parlamentario Frente Amplio. Comisión de Fiscalización. Sale como accesitario e ingresa como titular el congresista Lizana Santos. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Sale como titular e ingresa como accesitario el congresista Mantilla Medina. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Comisión de Energía. Ingresa como accesitario la congresista Chehuán Ramos. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Comisión de Producción. Ingresa como accesitario el congresista Yuyes Mesa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Comisión de Pueblos Andinos. Sale como accesitaria e ingresa como titular la congresista Letona Pereira. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Comisión de Descentralización. Sale como accesitaria e ingresa como titular la congresista Donaire Pasquel. Grupo Parlamentario Unidos por la República. Los que estén a favor, mano alzada. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Regresamos a las 3. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. A las 3:30 nos reunimos. Una de la tarde con 35 minutos, se suspende la sesión del Pleno del Congreso, se reanuda a las 3:30 de la tarde. Hay que indicar que mañana tenemos comisión permanente, justamente tenemos la citación. Señor congresista, miembro de la comisión permanente, por disposición del presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión de la comisión permanente que se realizará mañana, ¿no? Mañana viernes 13. Al mediodía en el hemiciclo del Congreso. Firma Giovanni Forno Flores, el oficial mayor del Congreso de la República. Así que mañana tenemos comisión permanente, pero a las 3 de la tarde de hoy se reanuda la sesión del Pleno del Congreso para continuar debatiendo varios proyectos de interés nacional. Por la mañana se han aprobado ya varias iniciativas muy importantes de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Defensa Nacional, de Presupuesto, de la Comisión Agraria. Se ha aprobado autorizar el viaje del presidente de la República, se ha aprobado también cambios en la Comisión de Ética y también en la Comisión Agraria. Todavía está pendiente un informe preliminar, el informe de la Comisión Multipartidaria Investigadora del proyecto Majestigua 2, que están solicitando una prórroga de plazo por 120 días hábiles para cumplir con el mandato del Pleno del Congreso. Eso todavía se va a ver por la tarde. Bien, son las 1 de la tarde con 37 minutos, hacemos una breve pausa.